Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. El amor de Dios me apartará. Alabado sea su nombre. Jehová es mi pastor, me apacienta con amor, en sus pastos delicados pasaré, descansando sin temor al abrigo del Señor, de las aguas de reposo beberé. El Señor me pastorea, nada y me faltará. Junto a Él caminaré, en sus brazos confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Mi pastor me guardará, siempre me confortará, por la senda de justicia me guiará. En el tiempo de dolor me será consolador, en mi corazón su paz infundirá. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a Él caminaré, en sus brazos confiaré, nada del amor de Dios me apartará. La primera estrofa. Jehová es mi pastor. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor me pastorea, nada y me faltará. Junto a Él caminaré, en sus brazos confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Mi pastor me guardará, siempre me confortará, por la senda de justicia me guiará. En el tiempo de dolor me será consolador, en mi corazón su paz infundirá. El Señor me pastorea. Aleluya. El Señor me pastorea. El Señor
brazos confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Dios los bendiga, tengan muy buenas tardes, amigos, hermanos que están presenciando este servicio. Para la gloria del Señor, lo dedicamos a nuestro Señor Jesucristo, le damos la bienvenida y estamos acá nuevamente para la gloria y honra del Señor, para presentarnos ante Él, como dice la palabra, con manos limpias, sin ira y sin contienda, dispuestos para toda buena obra, para hacer lo que el Señor nos permita y lo que el Señor nos da la instrucción, para lo cual estamos aquí. Dependemos de Él, toda la fuerza, fortaleza, toda palabra, todo lo que se haga en este servicio es por medio de Él y para Él. Porque nuevamente les digo, Él es poderoso, Él es misericordioso, Él es amoroso, por esa causa estamos aquí, porque si no fuera por esas virtudes de Él, no estaríamos aquí, estaríamos quién sabe en qué lugar por ahí en el mundo, donde estábamos antes, o quizás peor que eso, porque en el mundo nunca vamos en ascenso. Hablando espiritualmente, nunca vamos en un ascenso, no, en el mundo es al contrario, en el mundo vamos en descenso, en el mundo vamos de mal en peor, como dice la palabra. Los malos y los engañadores irán de mal en peor, pero los que obedecen a Dios, o los que obedecemos a Dios, entonces no vamos de mal en peor. Ese es el mundo con lo suyo. Nosotros vamos de bien para mejor. Vamos en ascenso, un ascenso espiritual, un ascenso en las cosas de Dios, en la búsqueda de la sabiduría de Dios, en la búsqueda de las manifestaciones, de los dones, de los ministerios, de todas estas maravillas, de todos estos tesoros que Dios tiene guardado para nosotros. Y Dios por eso nos aconseja, Dios nos da una instrucción, Dios nos da una advertencia, Dios a cada momento está pendiente nuestro. Como dice la carta al Supremo Llamamiento, que Dios nos tiene una vigilancia estricta, pero no es a todo el mundo, no es a todo aquel que anda por ahí, no, es a los hijos de Él, aquellos que se han rendido en sus manos, aquellos que están dispuestos para una orden de Dios, que esperando que Dios dé una orden, a la expectativa, esperando que Dios hable para ejecutar aquella palabra, para hacer la voluntad de Dios. Y bueno, en el día de hoy, por eso estamos acá, con la revelación de parte de Dios, aquellas cosas que Dios ha revelado para estos últimos tiempos. Por eso continuamos con el mismo tema, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Y por eso es que Dios lo hace, porque Él no quiere que nosotros estemos equivocados, así como andamos antes, aún estando en los caminos del Señor, aún habiendo entregado nuestra vida a Dios. Habían cosas que nosotros pensábamos que estábamos bien, pero cuando vino la revelación de Dios, cuando vino esa palabra, y que Dios nos dio a conocer las cosas que nosotros no conocemos, entonces nosotros nos dimos cuenta que había algo que arreglar, había algo que hacer en nuestras vidas. Había que reparar los altares, había que hacer cosas, arreglar nuestra vida, limpiar, porque Dios nos había limpiado, sí, pero habían cosas que estaban muy ocultas, habían rinconcitos por allá donde habían cosas que más nadie sabía, solamente nosotros y Dios. Pero Dios, conociendo que eso nos podía entorpecer, que eso nos estorbaba en el ascenso de nuestra vida espiritual, entonces Dios nos la dio a conocer nuevamente. Tal vez eran cosas que se nos habían olvidado. En mi caso fue así. Cosas que ni nos acordamos de eso. Pero Dios, sabiendo que eso nos iba a causar un
una traba en nuestra vida espiritual, entonces vino, nos la recordó y nos dio las instrucciones, qué debíamos hacer, y eso fue hecho. Por eso estamos en este lugar, en esta hora, porque no fue porque yo hice un curso y estudié tanto tiempo en eso o hice algo para Dios y me lo gané. No, es por gloria, por gracia, por misericordia de Dios. Es el poder de Dios manifestado, es la evidencia del Espíritu Santo, la evidencia de esa tierra, la tierra que Dios prometió. Los hijos de Israel entraron a la tierra prometida, pero era una tierra física. En este tiempo no, es una tierra espiritual, es algo que nosotros debemos alcanzar. Y por eso estamos en esta hora acá, porque sin Dios nada podemos hacer. Y no lo tomamos como un eslogan, como tienen muchos por ahí, que 100% Cristo, sin Dios, con Dios todo y sin Dios nada. No es un eslogan, es una realidad, es una experiencia que cada uno de nosotros debe tener con Dios, una revelación, y cuando Dios da la revelación es para que nosotros obedezcamos, para que nosotros ejecutemos esa palabra, esas instrucciones de Dios, debemos ejecutarlas, debemos ponerlas por obra, como el Señor le dijo a aquel gran guerrero Josué. Le dijo, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, si obedecemos a cada una de estas palabras, ejecutamos estas instrucciones, estas palabras que Dios nos da, y a cada persona es una orden diferente. Entonces, cuando hacemos eso, a Dios le agrada eso. Cuando nosotros obedecemos la palabra, Dios se siente agradado. Y como dice la Biblia, si somos fieles en lo poco, entonces Dios nos da más. No solamente como lo toman algunos, en lo físico, en lo material, no. Primeramente en lo espiritual. Si usted es fiel con lo poco que Dios le dé, porque Dios empieza dándonos revelación así de a poquitico, y cuando somos fieles en eso, entonces Dios nos da más. Si somos fieles en una condición que Dios nos dé, algo pequeño, algo que cualquiera pudiera decir, no, eso es insignificante, no importa. No, sí importa. Para Dios tiene mucho significado. Entonces, si somos fieles en eso, en el cumplimiento de la palabra, en nosotros abocarnos de una vez a hacer eso, entonces Dios nos va a dar algo más grande, mejor. Y Él no nos va a poner una penitencia, como dicen por ahí en el mundo los religiosos. No, eso no son penitencias. Porque el yugo de Dios, el Señor Jesús lo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de Dios no es difícil, no es una carga. No, es algo agradable. Pero todo depende en qué nivel espiritual esté usted. Porque si usted no está preparado, entonces usted va a decir que eso es algo imposible, que eso no se puede, que yo no puedo hacerlo. Entonces Dios, por eso a esta edad, a la condición del mundo de este tiempo, del mundo y de la iglesia, vamos a decir la iglesia nominal, él lo llama en una de las cosas que se manifiestan en esa edad, o en esa iglesia y en el mundo. Una de las cosas es miserable. Una persona miserable es alguien que puede hacer algo y dice que no puede. Es un obstáculo para aquellos que quieren caminar y hacer las cosas bien hechas. Entonces no estamos llamados a ser un obstáculo, no, estamos llamados a ser ejemplo. Aquel que quiera hacer algo que Dios le mandó, que vea el ejemplo en nosotros y diga, entonces si mi hermano lo hizo, yo también puedo hacerlo. Pero si nosotros decimos no puedo, entonces aquella persona va a decir, no, si el hermano no pudo, que tiene más tiempo que yo, alguien que esté en un nivel espiritual más bajo, dice, si aquel que es tal cosa ya, entonces si o tiene tanto tiempo,
no puede, imagínense yo que estoy empezando. Entonces, no, estamos llamados a ser ejemplo, dechados de la grey. Dechados es un ejemplo, digamos, estamos llamados a ser ejemplo de nuestros hermanos, de los débiles, de los flacos en la fe. Entonces, por eso, que Dios permita que estas palabras sean de beneficio espiritual, como ejemplo y de agarre para aquellos hermanos que Dios está dándoles instrucciones y que Dios les está diciendo qué hacer, qué corregir, que les está estorbando en su vida espiritual, que puedan estas palabras llevarlos a eso, llevarlos a cumplir, a llevar a cabo esas cosas que deben hacer y que deben ejecutar. Y bueno, para entrar de una vez en el tema, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos, vamos a tomar una escritura de la Santa Biblia para que sea el Señor, y le vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que sea Él mismo el que nos hable y que nos enseñe, que nos corrija, que nos exhorte. Todas esas cosas que Dios quiere para nosotros. Y Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a leer en el libro de Job, el profeta Job, el capítulo 14. Vamos a leer este capítulo precioso, que son 22 versículos, para tomar una base bíblica y bueno, ahí ponernos en la mano del Señor. Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. El hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, que sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Y sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio de inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Tú le pusiste término, de los cuales no pasará. Si tú lo dejares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñecerá aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá, y hará copa como planta. Mas el hombre morirá, y será cortado, y perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Las aguas de la mar se fueron, y se agotó el río, y se secó. Así el hombre yace, y no se tornará a levantar. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el sepulcro, que me encubrieras hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi transformación. Aquí dice en esta versión, mi mutación. Aficionado a la obra de tus manos, llamarás y yo te responderé. Pues ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y coacervas mi iniquidad. Y ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son traspasadas de su lugar. Las piedras son desgastadas con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De tal manera haces tú parecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte. Para siempre serás más fuerte que él. Y él se va. Demudará su rostro y lo enviarás. Sus hijos serán honrados y él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y entristecerse a él, en él
su alma. Vamos a leer nuevamente este versículo. El versículo 22. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Amén. Le invitamos a que nos acompañe en esta oración que vamos a hacer. Señor bendito, Dios del cielo, gracias Padre Santo, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, de servirte, Señor. Esta nueva oportunidad que nos da, Señor, de poner nuestro cuerpo, espíritu y alma, Señor, a tu disposición. Por eso, Señor, en esta hora nos llegamos, Señor, confiadamente ante ti, Señor, para pedir, Señor, del trono, de tu trono, de Señor, de misericordia, Padre Santo, que nos mire, Señor, una vez más. ¿Quién somos nosotros, Señor, para que tú te dignes a mirarnos, Señor? Tú te has dignado no solamente, Señor, de mirarnos, sino que nos has metido tu mano santa, Señor, allá en el lodo cenagoso, y nos has sacado, Padre, de esa inmundicia donde estábamos. Y no solamente nos sacaste, sino que nos limpiaste, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque solamente tú podías hacer esa obra, Señor. Solamente tú puedes, Señor, transformar una vida, cambiar su espíritu, cambiar su alma, cambiar su forma de ser. Solamente tú puedes hacerlo, Señor. El hombre ha intentado hacerlo muchas veces por medio de la psicología, por medio de distintas cosas que el hombre ha intentado, Señor, pero ha fallado, Padre. Tú eres el único, Señor, que puedes hacer esta obra. Te damos gracias por eso, Señor. Y nuevamente nos ponemos en tus manos, Padre Santo, para que tú hables tu palabra por medio nuestro, Señor. Ponemos a tu disposición, Señor, nuestra boca, todo nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, para que tú hagas tu voluntad, Señor. Ponemos en tus manos también a nuestros hermanos y amigos que están escuchando esta palabra, Señor. Manifiéstate, Señor, en sus vidas. Si alguno tiene algún problema, resuélvelselo, Señor. Si alguno tiene alguna enfermedad, sánalo, Padre. Que ellos puedan ver, Señor, en sus vidas, Señor, que puedan ver tu mano, Señor, obrando. Que puedan verte a ti, Señor, y puedan dar testimonio y puedan decir que fuiste tú, Señor, y que puedan darte la gloria y la honra a ti y darte las gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por estas palabras. Gracias por tu palabra, por la escritura. Gracias por cada expresión, Señor, de tu palabra. Sabemos, Señor, que esas palabras vienen ungidas, Señor. Bendice esas palabras una vez más, Señor, y danos la evidencia, Señor. Danos la revelación de todas las cosas que tú quieres decirnos a través de estas escrituras, Señor. Gracias, Señor. Bendice también las otras escrituras que tenemos escritas en el cuaderno, Señor. Úngelas también, Señor. Que cada uno sean de beneficio para cada oyente, Señor. Que todos seamos beneficiados, sean cristianos, sean creyentes, sean mundanos, todos sean beneficiados, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nuevamente ponemos todo en tus manos para que tú dirijas todas estas cosas, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos todo, Señor, y te damos las gracias. Amén. Gracias, Padre bendito. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, nuevamente nos ponemos a disposición de Dios y le hacemos la invitación de antemano para el servicio de mañana. No se pierdan ningún servicio, porque en cualquier momento Dios está hablando, Dios está dando instrucciones, Dios está exhortando y redarguyendo, y en cualquier momento Dios le puede dar una instrucción a usted, Dios le puede dar una orden. Solamente usted tiene que estar alerta, solamente usted tiene que estar a la expectativa de las cosas que Dios hable. Y bueno, Dios, por medio de esta escritura, Dios nos da a entender o nos da a conocer eso que no conocemos. Dios nos lo da a conocer. Nosotros podemos decir, no, sí, yo dependo de Dios y todas las cosas yo no puedo hacer sin Dios, no puedo hacer nada, todo tiene que ver Dios. Pero eso no es solamente hablarlo, tenemos que llevarlo a nuestra vida. Tenemos que hacer que esa palabra
o esa expresión, que cuando esa expresión llegue o pase a nuestras vidas, eso sea una experiencia, que nosotros podamos vivir esa palabra. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que nosotros no solamente hablemos la palabra y la leamos y la escuchemos, no, que la pongamos por obra, que la ejecutemos, que la vivamos. Ahí es donde vamos a hacer que la palabra cobre vida. El Señor Jesús lo dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando estas palabras, porque la palabra dice, la Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu la vivifica. Entonces necesitamos el Espíritu de Dios para que esta palabra cobre vida. ¿Y cuándo va a cobrar vida? Cuando el Espíritu de Dios venga a nuestras vidas y haga nosotros buscando o anhelando hacer eso, entonces hagamos que eso cobre vida. Somos responsables por esa parte, porque Dios no lo va a hacer todo, no. Dios está esperando que nosotros tomemos una decisión. Dios no nos va a obligar, no. Dios nos presenta la verdad, Dios nos presenta la palabra y nosotros somos los que la ejecutamos, nosotros somos los que la ponemos por obra. Entonces necesitamos, como dice esta palabra que acabamos de leer de Job, capítulo 14, necesitamos de Dios. Porque mire cómo comienza esta escritura del Señor. El hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. O sea que no podemos decir, no, bueno, Dios me dio una instrucción, Dios me habló hoy. Vamos a poner este ejemplo hoy, porque Dios siempre está en tiempo presente. Muchas personas tienen a Dios en el pasado y viven con las experiencias del pasado, las cosas que Dios hizo en el pasado con tal creyente, con tal cristiano, o ven las promesas de Dios para el futuro, pero debemos verlas hoy. El cumplimiento de esa palabra es hoy, y nosotros somos los responsables por hacer que esa palabra se cumpla, pero necesitamos de Dios. No podemos decir, no, mañana lo hago, hoy ya es mediodía, ya es tal hora, ya son las 3 de la tarde, ya son las 5 de la tarde, ya son las 6, la hora que sea del día, cuando Dios le hable. Entonces ese es el tiempo, ese es la hora que Dios está esperando que nosotros ejecutemos de una vez, porque la palabra dice, si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Endurecer el corazón es decir, no estoy seguro, no estoy seguro si es Dios hablándome, yo no sé si es que, bueno, Dios está hablando es con los cristianos, y yo no sé si soy cristiano, yo no sé si soy mundano, porque hay personas en esa condición. Hay personas que no saben, tienen amnesia espiritual, no saben en qué condición está su vida. Entonces, para conocer en qué condición está nuestra vida, bueno, vámonos a la Biblia, al manual de instrucciones, para saber en qué condición estamos nosotros. Cada uno debe hacerse un examen, debe evaluarse espiritualmente y llegar a un diagnóstico, a una conclusión en qué nivel espiritual estamos. Y cada uno debe hacerlo particularmente. Yo hago mi diagnóstico espiritual, usted debe hacer el suyo. Entonces Dios nos dice que no podemos dejarlo para después, porque no sabemos si mañana estamos en este mundo. No es que le estemos atemorizando, tratando de meterle miedo a usted para que haga algo. No. Simplemente le estamos diciendo la verdad. Y dice la palabra que el hombre nacido de mujer es corto de día y harto de sinsabores. ¿Cuándo es harto de sinsabores? A cada momento el diablo nos está poniendo esas cosas en nuestro camino. Aún siendo cristianos, el diablo nos pone tentaciones, nos pone trampas, nos pone insinuaciones para que nosotros caigamos, y si caemos, bueno, ese es un sinsabor. Entonces la palabra dice que el hombre sale como una flor y es cortado. Una flor está muy bonita en la planta, en el arbolito que
de donde salió la flor. Pero mientras permanezca conectada en el árbol, está bien. Pero dice la palabra, y es cortado. Cuando esa flor es cortada, empieza a marchitarse, empieza la corrupción en ella. Y huye como la sombra y no permanece. Cuando el hombre y la mujer le llega a cada uno de nosotros, nos puede llegar ese día. A pesar de que tenemos la promesa, tenemos una promesa, una palabra de parte de Dios, que no todos dormiremos, sino que seremos transformados. Pero si llega el día de la muerte de este cuerpo, bueno, amén, nos vamos con el Señor, estamos seguros, tenemos que estar seguros en eso, tenemos que tener esa esperanza bienaventurada, de que si nos vamos, es con el Señor que nos vamos. Pero debemos estar bien seguros, porque no vaya a ser que el diablo nos tenga engañado de alguna forma y vamos a tener una sorpresa después. No queremos sorpresa, queremos estar seguros. Y la palabra dice, y sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. El profeta dando como un abreboca, advirtiéndonos Dios por medio de estas palabras que si no hacemos las cosas correctas y llega el tiempo de nuestra partida de este mundo, la palabra dice, así como el árbol cae, así se queda. Entonces necesitamos tomar una decisión ya. Estamos entre la espada y la pared. No podemos, no tenemos opción. O aceptamos o no aceptamos. Si usted rechaza el consejo de Dios, si menosprecia el Espíritu Santo que Dios le está ofreciendo, que es la propia vida de Dios, la misma vida de Dios, es Dios mismo. Entonces, al usted rechazar eso, automáticamente está tomando el lado contrario, el lado del enemigo, de Satanás. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que nadie se pase a aquel lado, no. Pero ya eso es la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros, por fe, estamos inscritos en el libro de redención, en el libro de la vida del Cordero. Pero todo depende cómo nosotros nos desenvolvamos en la vida. Eso va a dar evidencia, va a dar cuenta de qué lado estamos. Y si usted dice, hoy en día, que si usted en el tiempo del Señor Jesús hubiese estado ahí, yo me pongo del lado del Señor Jesús, dice usted. Bueno, del lado que usted se ponga hoy, eso da cuenta de qué lado iba a estar si usted hoy se opone a la voluntad de Dios, se opone a la manifestación de Dios, entonces usted en aquel día se hubiese hecho lo mismo, se hubiese puesto del lado contrario. Pero todo es permisión de Dios. Dice la palabra, ¿quién hará limpio de inmundo? O sea, ¿quién puede limpiar a alguien? Humanamente, ¿quién puede? La palabra nos dice, nadie. Porque debemos recibir la revelación de esta palabra. Debemos escuchar de Dios. O sea, Dios quiere darnos a conocer las cosas que nosotros no conocemos. Estas son cosas que no conocíamos y Dios nos las está dando a conocer. La palabra, si la tomamos textualmente, dice, ¿quién hará limpio de inmundo? O sea, ¿quién puede limpiar un inmundo? Nadie, dice la palabra. Entonces usted dice, pero si nadie me puede limpiar, entonces yo voy a seguir en el mundo, voy a seguir en las parrandas, voy a seguir en las borracheras, en las drogas, en los vicios, en las cosas malas, todo, mentiras y todo. Pero, un momentico, Dios le está dando a conocer cosas que usted no conoce. Cuando dice nadie, está hablando de humanamente. Yo, como humano, no puedo limpiarlo a usted. Usted está inmundo, usted está sucio, usted está cochino, usted no puede limpiarse, está revolcado
en el fango del mundo. Humanamente yo no puedo limpiarlo, pero el que sí puede limpiarlo es Dios. Y tenemos evidencia de eso. Nuestra vida, no voy a pensar que nosotros nacimos cristianos, no. Nuestra vida era un desastre. Nuestra vida no servía. Estábamos en peor condición que Pablo el apóstol cuando andaba persiguiendo a los cristianos. Estábamos peor. Y mire lo que hizo Dios. Como así, en un abrir de ojos lo limpió. En un abrir de ojos lo santificó. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Que nosotros aún estamos a tiempo. Mientras haya Espíritu Santo acá en el mundo, para interceder o para limpiar y para procesar a un hombre o a una mujer, todavía hay tiempo. Pero va a llegar el día cuando ya no habrá más tiempo. ¿Cuándo es eso? No sabemos. El Señor Jesús dijo, ni aún los ángeles lo saben. Pero como no sabemos, entonces debemos estar a la expectativa. Como no sabemos, entonces tenemos que estar alerta ante cada palabra, y a cada palabra obedecer a aquella palabra, porque va a llegar el momento cuando Dios nos dé esa revelación que estamos esperando. Hoy en día estamos en la etapa de perfección. La etapa de perfección no se ha terminado, está en desarrollo, pero va a llegar el día cuando el Señor dé esa revelación. ¿A cuál de los hermanos que vamos a llamar? A cada uno es una revelación diferente. A mí me puede decir que llame a mi papá, que llame a cualquier hermano. No sabemos a quién vamos a llamar, o a quiénes, tal vez sean varios. Entonces, cuando llegue ese momento, en otras oportunidades hemos hablado sobre esas cosas acá, en estos servicios. Cuando llegue ese momento de esa revelación, como estamos a la expectativa de una vez vamos a ejecutar, entonces ¿a qué Dios le va a dar esa revelación? A aquello que Dios le ha dado tareas o revelaciones de cosas pequeñas, como les estaba diciendo yo hace unos momentos, y han ejecutado de una vez, han obedecido esa palabra. Entonces a eso son los que Dios le va a dar esa palabra y le va a decir, llama a fulano o a fulanos, a tal hermano con nombre y apellido, o a tal hermana. Entonces eso va a ser rápido, eso va a ser en un abrir de ojos. Vamos a hablar la palabra y los hermanos que murieron en Cristo se van a levantar, y cuando los veamos seremos transformados. Ya después de ahí ya no habrá más tiempo de arrepentimiento, ya no habrá Espíritu Santo que interceda por fulano, por aquel, no. Vamos a aquellos que seamos transformados, vamos a durar unos días acá en el mundo, en la tierra, haciendo las obras de Dios. Eso fue lo que dijo el profeta. Dijo que duraremos de 30 a 40 días haciendo las obras mayores. Y después de allí, bueno, va a venir el Señor, nos va a reunir en un sitio. Y nos va a llamar desde la nube. Nos va a decir, sube acá. Y aquel que no esté transformado, ¿cómo va a subir? Puede ser que hayan más personas allí que no estén transformadas. No sabemos. Pero cuando Él diga sube acá, tenemos que estar transformados para vencer la ley de gravedad. Con este cuerpo no vencemos la ley de gravedad. Pero con ese cuerpo que el Señor nos va a dar, un cuerpo glorificado, un cuerpo que es una parte de Dios mismo, porque el Señor Jesús lo dijo, Él es Dios, Él es Dios, y Él dijo, yo vendré y me tomaré a mí mismo. Quiere decir que es una parte de Dios, ese cuerpo nuevo que vamos a hacer nosotros mismos, pero rejuvenecido, en la flor de la vida, para poder aguantar el trabajo arduo que viene. Entonces, para eso necesitamos la ayuda de Dios. No podemos hacer todas esas promesas, o todo ese trabajo no lo podemos hacer
humanamente, porque es un trabajo muy fuerte. Este cuerpo humano no aguanta eso. Este cuerpo humano se cansa, ese cuerpo no se va a cansar. Ese cuerpo humano no tiene límite, porque va a ser el mismo Dios, va a ser una parte de Dios allí. Entonces, la palabra nos dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Esa es la vida del hombre. Dios sabe hasta qué día vamos a estar vivos. Nosotros somos los que no sabemos. Nosotros sabemos qué día nacimos, pero no sabemos si nos toca morir, qué día vamos a morir. Eso no lo sabe nadie. Y el número de sus meses está cerca de ti. O sea, Dios conoce eso. Dios sabe. Si yo, voy a ponerme yo como ejemplo, si yo mañana voy a partir, o hoy en la noche, si dentro de 2 horas o 3 horas, yo me voy con el Señor. Yo no sé, el que sabe eso es Dios. Por eso la palabra nos declara eso y nos da a conocer esas cosas que nosotros no conocemos. El número de sus meses está cerca de ti. ¿Por qué está cerca de Él? Porque Él es el que lo conoce. Nosotros no conocemos eso. Tú le pusiste términos de los cuales no pasará. O sea, cuando Dios dice, esta vida me llega hasta aquí, es hasta ahí. Por eso debemos ser obedientes, para que Dios no nos corte antes del tiempo. Porque si nosotros nos ponemos desobedientes, entonces Dios ve que no nos puede usar, porque somos desobedientes. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos recoge. A Dios no le cuesta nada, nos corta y nos lleva con Él. Sí, nos vamos con Él, pero antes del tiempo. ¿Por qué? Porque no ejecutamos su palabra. No obedecimos a la voz de la revelación. Y dice la palabra: entre tanto deseará como el jornalero su día. ¿Quién es ese que deseará como el jornalero su día? El jornalero es el obrero, el trabajador. Está esperando que la paga. Entonces nosotros, los cristianos, estamos esperando eso. El día de la paga. El día de la transformación. El día del cumplimiento de las promesas. Estamos esperando eso, pero sin Dios no podemos hacer eso. Todos podemos decir esta expresión. Nosotros somos dependientes de Dios, totalmente, para todo, dependemos de Dios. Porque la palabra aquí nos lo declara. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñecerá aún, o sea, retoñará, como decimos nosotros. Y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta. Esas son las plantas. Ese es Job veía eso en las plantas, pero aún no había resurrección. Aún el Señor Jesús no había ofrecido su vida. Estábamos en este tiempo, todo estamos vendidos a la muerte. Estamos perdidos. Nosotros estamos perdidos, no teníamos salvación. Entonces, ¿qué dice la palabra? Mas el hombre morirá y será cortado. El hombre cuando muere es cortado. Bien sea porque no obedeció a Dios y Dios lo cortó antes del tiempo, o porque ya sus días sobre la tierra, que ya estaban determinados, ya llegaron a su fin, ya cumplió lo que Dios le mandó a hacer, como Juan el Bautista. Vamos a poner este ejemplo de Juan el Bautista. Él dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Quién? El Señor Jesús. Él tenía que crecer. Y ya Juan el Bautista ya había cumplido su comisión. Ya había presentado al Mesías. Ya había hecho la introducción ya. Y él sabía que en cualquier momento ya se iba de este mundo. Entonces, dice la palabra: y perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Job se preguntaba eso: ¿dónde estará el hombre?
porque las plantas retoñan, las plantas reverdecen. Pero el hombre, decía él, ¿dónde estará el hombre? Las aguas de la mar se fueron y se agotó el río, se secó. Así el hombre yace y no tornará a levantar. Hasta que no haya cielo, no despertarán. Había una revelación de Dios en este profeta. Él sabía que había una resurrección. Lo que no sabía era cuándo, pero él sabía que había algo. Dios le estaba diciendo a él, ya Dios le había dado ese conocimiento para saber que habría una resurrección más adelante. Ni se levantarán de su sueño, dice. ¿Hasta qué? Hasta que no haya cielo. Él sabía que el cielo iba a pasar. Dios se lo reveló. Dios le dio a conocer eso que él no conocía. Y en este tiempo nos lo ha revelado a nosotros. Algo que nosotros no conocíamos cuando estábamos en el mundo, por ahí, y en la religión. Nosotros no sabíamos eso. Que el cielo iba a pasar, que iba a haber un momento cuando no habría cielo, ni tierra. La tierra se iba a ser transformada en mar, no iba a haber mar. Todo eso está escrito en la Biblia, pero nosotros no habíamos recibido la revelación de eso. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el sepulcro? Que me encubrieras hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Entonces, es una pregunta que Job se hacía. Sí, que si el hombre se moría, ¿volveré a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi transformación. Mire como mi mutación, decía Job. Él sabía que tenía que haber una transformación de parte de Dios, porque él se veía su cuerpo que se iba desgastando, un cuerpo humano que se iba envejeciendo. Y él dijo, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi transformación. En ese tiempo, imagínense, desde los tiempos del profeta Job hasta hoy en día, ¿cuánto tiempo pasó? Y ya él sabía que habría una transformación, lo que les estaba explicando yo hace unos momentos, que estamos en la etapa de perfección y va a venir la etapa de transformación. Pero recuerden, cada promesa de Dios tiene fiel cumplimiento porque Dios es fiel para cumplirla. Dios es fidedigno. Dios es fiel. Y Dios es fiel a Él mismo, a su palabra. Porque Él lo habló, lo dijo. Aficionado a la obra de tus manos, llamarás y yo te responderé. Pues ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y coacervas mi iniquidad. Entonces estaba allí Job esperando. Él sabía que él estaba propenso a caer, a pecar, pero él sabía que él estaba haciendo lo correcto. Usted lee completo el libro de Job y usted se da cuenta que él estaba haciendo lo correcto. Y dice la palabra, y ciertamente el monte que cae se deshace, y las peñas son traspasadas de su lugar, las piedras son desgastadas con el agua impetuosa, que se lleva el polvo de la tierra. De tal manera haces tú perecer la esperanza del hombre. La esperanza del hombre, un hombre puede tener muchos planes, muchos proyectos, pero muchas veces, o la mayoría de veces, el hombre no pone a Dios primero. Y para eso que Dios quiere darnos a conocer en este día algo que nosotros tal vez no conocíamos y no lo poníamos por obra.
O tal vez es que no conocemos eso. Que nosotros debemos poner todos nuestros proyectos, todos nuestros sueños, todos nuestros planes, todo debemos ponerlo en las manos de Dios. Bien sea en los estudios, en el trabajo, en nuestra vida familiar. Si usted tiene pensado casarse, si usted tiene pensado comprar una casa, un vehículo, hacer un negocio, todo ámbito de nuestras vidas, debemos poner eso en las manos de Dios. Y preguntarle a Dios, ¿estás de acuerdo? ¿Es tu voluntad agradable y perfecta, tu voluntad absoluta que yo haga esto? Debemos poner a Dios primero. Debemos poner a Dios, incluirlo en nuestro proyecto, en nuestra vida. Incluir a Dios en primer lugar. No ponerlo en segundo lugar. Porque hay personas que lo ponen en segundo lugar y entonces les presentan el viaje, por ejemplo. Vamos a poner un viaje, hacen la maleta y ya tienen todo listo, el pasaje está comprado y todo. Y ahí es donde van a preguntarle a Dios, Señor, ¿puedo hacer este viaje? Si ya lo tienes consumado en tu corazón. Así es en cada cosa, en un negocio, en planes, en lo que sea. En todo lo que tenga que ver con nuestra vida, debemos poner a Dios primero. Dice, de tal manera haces tu parecer o perecer la esperanza del hombre. La esperanza del hombre es lo que el hombre espera. Entonces puede ser que usted esté esperando ser un cristiano, pero no lo posponga. Empiece a obrar, empiece a hacer las cosas. Dele testimonio a Dios de que usted está interesado en ejecutar su palabra, de que usted está interesado en ser un cristiano verdadero. Y un cristiano verdadero no es una cosa imposible, no. Solamente tienen que incluir a Dios allí porque usted no puede hacerlo sin Dios. Tenemos dependencia total de Dios, mucho más en eso, en las cosas espirituales. Hay personas que quieren ser cristianos sin Cristo, así como lo oye. Hay personas que quieren tener prosperidad en su vida espiritual, pero sin incluir a Dios. Incluyen una imagen, incluyen un pensamiento humano, como dice la palabra. Vamos a buscar esta palabra aquí en el libro de Romanos. No me llega a la mente ahorita la expresión de Dios. Un razonamiento. Esa es la palabra. Un razonamiento humano. Quieren construir su vida espiritual sobre un razonamiento humano, sobre una tradición, sobre una religión, sobre cualquier cosa, un dogma. Pero Dios no respalda eso. ¿Cuándo lo va a respaldar Dios? Cuando usted lo ponga en primer lugar a Él y lo reconozca a Él como preeminente en su vida. Que Dios tenga la preeminencia en su vida. Y preeminencia quiere decir superioridad. La superioridad de Dios sobre nosotros. Eso es lo que usted tiene que reconocer. No decir, no, bueno, yo lo hago porque, bueno, yo soy muy astuto, yo soy muy hábil, yo soy muy inteligente. Hay personas que hicieron eso y tenemos escritura para respaldar eso. Daniel, libro de Daniel, el profeta Daniel, el capítulo 4. Que nos habla la escritura sobre aquel sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Él tuvo un sueño de un árbol frondoso que iba a ser cortado. Y usted puede leer con más detenimiento, no lo leemos completo por causa del tiempo, porque este capítulo es largo. Este capítulo tiene 37 versículos y si nos ponemos a leerlo o versículo por versículo, entonces se nos va el tiempo. Y debemos
por eso vamos a resumir. Y bueno, este hombre tuvo este sueño y no conseguía quien le interpretara el sueño. Bueno, le dijeron, bueno, Daniel te va a dar la interpretación. Y así fue. Dios, por medio de Daniel, le dio la interpretación, y era que él dice la palabra del versículo 24, vamos a leer de allí en adelante. Libro de Daniel, capítulo 4, versículo 24. Esta es la declaración, oh rey, y la sentencia del Altísimo, porque Dios cuando nos da algo, o sea, nos dice algo, que nos da a conocer, algo que nosotros no conocemos, es una declaración de parte de Dios, es una advertencia, y así como le estaba dando a este rey, le estaba dando una advertencia, que había una sentencia del Altísimo, de Dios, que ha venido sobre el rey mi señor. Entonces, si Dios le da a usted una advertencia, Dios le da una sentencia que usted tiene que, de hoy en adelante, obedecerle y agradarle y rendirse en las manos de Dios, y hay algo que usted debe hacer, algo que usted debe arreglar en su vida, entonces hágalo, porque recuerde, el hombre es como la flor del campo, como leímos. Entonces, en cualquier momento es cortado y se muere. Es separada. Eso es lo que quiere decir muerte. Separación eterna de Dios. La muerte segunda. Porque ahí la muerte es de este cuerpo. Este cuerpo puede morir. Pero la muerte segunda es la que nosotros debemos cuidarnos. Entonces, dice: esta es la declaración, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre el rey mi señor, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado. Mire todas las cosas que le está advirtiendo Dios a este rey. Le está dando a conocer algo que no conocía. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, 7 años, hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien él quisiere lo dará. Hablando del reino. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios aquí? Dándole una advertencia. Ya estaba, el juicio ya estaba dado. ¿Por qué? Porque había una sentencia, porque Dios sabía que este rey no iba a aceptar. Dios sabe si usted en esta hora está aceptando la palabra que Dios le está enviando. Dios conoce todas las cosas. Dios es omnisciente. Entonces, dice la palabra: hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien Él quiere, se lo da. Entonces, ¿por qué no obedecer de una vez? ¿Por qué este rey no obedeció de una vez? Porque tenía que quedar escrito. ¿Y por qué usted no obedece de una vez? Lo que usted haga hoy, eso sí no va a quedar escrito. Va a quedar como advertencia si usted decide no obedecerle a Dios. Pero si usted decide obedecerle a Dios, va a quedar como testimonio. Es mejor eso. Y lo que dijeron, que dejasen en la tierra la cepa que las raíces del mismo árbol. Y lo que dijeron, que dejasen en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino se quedará firme. Se te quedará firme. Luego que entiendas que el señorío es en los cielos. O sea, ningún hombre puede decir: yo soy el que manda aquí. No. El Señor Jesús le dijo a Herodes: ninguna potestad te es dada. Ninguna potestad tienes si no te es dada del cielo. Entonces, Dios está confirmando esta palabra aquí. Luego que entiendas que el señorío es en los cielos. Entonces, nuestra dependencia no es del presidente,
no es del político, no es del gobernador o de la gobernadora, o no es de tal persona, del pastor, no. Nuestra dependencia es de Dios. Cuando usted tenga una necesidad, cuando usted tenga un problema, cuando usted tenga una enfermedad, cualquiera que sea el problema, póngalo en las manos de Dios. Dios es el que tiene la preeminencia, Dios es el que tiene la respuesta, Dios es el que tiene la cura, Dios es el que tiene la solución. Pero hay hombres que no atienden eso, como este rey dice, por tanto, rey, aprueba mi consejo. O sea, haz caso, obedece lo que Dios le está diciendo a usted en este momento. Aprueba mi consejo y redime tus pecados con justicia. Mire cómo Dios le está hablando a usted hoy. Usted que es orgulloso, usted que o orgullosa, usted que es altivo o altiva, que usted que dice que usted tiene lo que tiene porque usted trabajó. Aprueba mi consejo y redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordia para con los pobres. Porque tenía pecado con los pobres. ¿Usted tiene pecado con los pobres? Bueno, arregle eso. ¿Tiene pecado con su vecino? Arregle eso. ¿Tiene pecado con su familia, con quien sea? Arregle. Que tal vez será eso, una prolongación de tu tranquilidad. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios? Que Dios le está dando a conocer a usted. Acabamos de leer lo que él le dijo a Nabucodonosor, pero recuerden lo que dice la Biblia. Todo lo que quedó escrito en la Biblia es para nuestra enseñanza y nuestra corrección. Y el Señor le está diciendo en esta hora a usted también, que tal vez será eso una prolongación de su tranquilidad. No espere que venga la lucha, que venga el látigo de Dios, la mano poderosa de Dios sobre usted. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la Biblia. No espere que vengan esas cosas, porque entonces va a salir corriendo a pedir la oración. No, resulta que eso le vino por usted mismo, por la decisión, la mala decisión que usted tomó. Pero Dios no quiere que usted tome una mala decisión, Dios quiere que usted tome una buena decisión. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. A cabo de 12 meses, o sea, pasaron los meses, pasó un año, y el hombre se le olvidó la advertencia. Tal vez hace, vamos a ponerle, 11 meses. Vamos a ponerle ese lapso corto de donde estamos hasta ahí. Hace 11 meses que Dios le dio una advertencia a usted. Le dio una corrección a usted. Le dio una palabra para que usted se corrigiera, para que usted aprobara su consejo. Para que usted aprobara su consejo es que usted reconozca que Dios tiene la razón. Dios siempre tiene la razón. Nosotros somos los que nos equivocamos. Dios no se equivoca. Tal vez Dios le dijo, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordia para con los pobres. Y usted no obedeció. Hace 11 meses que el Señor le dijo eso. Vamos a ponerle más cerca. 11 meses y 3 semanas. Que el Señor le dijo algo, que el Señor le dio una palabra a usted, el Señor le dio un sueño, el Señor le dio una profecía, como sea que Dios le dio esa advertencia, como sea que Dios le dio a conocer algo que usted no conocía. Entonces dice la palabra, al cabo de 12 meses, no espere que se cumplan los 12 meses, andándose, paseando sobre el palacio del reino de Babilonia, habló el rey y dijo, ahí fue donde vino el error, ahí fue donde vino la caída. ¿Qué dice la palabra? Si caíste fue porque te enalteciste, y si mal pensaste, pon el dedo en tu boca. No exprese tu boca las cosas, si es mal. Ahora, si es una cosa buena, exprésela. Habló el rey y dijo,
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? No le dio la gloria a Dios, no aprobó el consejo de Dios, no redimió sus pecados, no le obedeció a Dios, no entendió que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres y a quien quiere se lo da. Así que no se ocupe usted en orar y en pedirle a Dios que quite a fulano y ponga a fulano. No, esa no debe ser nuestra oración. Otros dicen, Señor, bueno, que haga algo. No, pero ahí va como tras oculta allí esa petición de que quite a fulano y ponga al otro. No, a Dios nadie le da órdenes. Debemos interceder, debemos hacerle peticiones a Dios, pero no darle órdenes a Dios. Eso sí es delicado. Entonces mire lo que dijo el hombre. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Él dijo que él tenía todo el poder y toda la grandeza. Eso es lo que nosotros no debemos hacer. Darnos nosotros el poder y la grandeza. No, el poder y la grandeza debemos dárseles a Dios. Nuestra dependencia total es en Dios, de Dios. Nosotros no dependemos del presidente, del gobernador, del alcalde, del fulano, del hermano, del pastor, de nada. Del ministro, del sacerdote, no. Nuestra dependencia total es de Dios. Entonces cuando este hombre dijo que él con la fuerza de su poder y la gloria de su grandeza, se dio la gloria a él mismo. Que sirva como ejemplo para que cada uno de nosotros no caigamos en ese error. Porque el diablo viene y el diablo siempre está pendiente, alerta, que nosotros dejemos una cosita así sin arreglar para él meterse por ahí y exaltarnos y hacer que nosotros nos exaltemos y digamos, yo soy importante. Sin mí Dios no puede sanar, sin mí porque yo oré. No, nosotros no somos nada delante de Dios. Somos menos que un grano de polvo. Y dice la palabra, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando cae una voz del cielo. No está esperando usted que caiga esa voz del cielo, sino fue que ya cayó y usted no se dio cuenta. Y por usted no darse cuenta, o sea, por ignorar eso, no vaya a pensar que eso no le va a venir. No, así usted lo ignore, así usted no sepa, no se dio cuenta porque no vigiló y no se dio cuenta y le pasó por encima. Dios de todas maneras va a cumplir su palabra, porque la palabra de Dios se cumple, tiene fiel cumplimiento. ¿Y qué le dijo la voz del cielo? A ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti. ¿Por qué? Él se la buscó, había una advertencia, si él ha obedecido a Dios y Dios le dio una advertencia, una palabra, y le dijo que aprobara su consejo, que redimiera sus pecados, que haciéndolo así iba a prolongar esa profecía que había sobre eso. Entonces el rey Nabucodonosor se exaltó, Dios lo humilló. Eso es lo que nos espera a cada uno de nosotros. Si nos exaltamos nosotros mismos, Dios nos humilla. Pero si nosotros nos humillamos y reconocemos que nuestra dependencia total es de Dios, entonces Dios nos exalta, Dios nos va a exaltar, Dios se va a encargar de eso. Dios nos va a dar las peticiones de nuestro corazón, Dios nos va a beneficiar
Dios nos va a alimentar, Dios nos va a resolver los problemas, pero es si nosotros hacemos lo que le agrada a Él. Y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada. La profecía, la palabra de Dios cumpliéndose. Y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien Él quisiere, lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como de águila, y sus uñas como de ave. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, él es el que está narrando esto, es una experiencia que él tuvo. Y Dios, en su infinito amor y misericordia, Dios le dio la oportunidad de arreglarse. Pero que si nosotros no tenemos esa oportunidad, que nos pase como el joven rico. El joven rico rechazó la palabra, rechazó el Espíritu Santo. El Señor le dijo, tenés que nacer de nuevo, y nacer de nuevo es recibir el Espíritu Santo. Él lo rechazó, lo canjeó por riqueza. Entonces Dios no quiere que nosotros no estemos mirando o no estemos mirando nuestro futuro en las riquezas. No, Dios no quiere eso. Entonces, ¿qué pasó con el joven rico? Que Dios le dio esa oportunidad y la menospreció. Dice la palabra que cuando alzó los ojos estaba en el infierno, atormentado, estaba en el infierno. Entonces, a este hombre, a un Nabucodonosor, le dio Dios una oportunidad, pudo alzar sus ojos, dice. Alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue vuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno, y su reino por todas las edades. Entonces, ¿qué pasó? Que este rey se enfocó en lo que había hecho, en el dinero que tenía, en la grandeza, en todos los beneficios que tenía, y dejó en segundo lugar a Dios. No reconoció que la dependencia de él era de Dios, que todo eso que tenía se lo dio Dios, Dios lo permitió. Tal vez usted esté en esa misma condición, y usted no quiera reconocer que Dios es el que le dio lo que usted tiene. Pero si usted persiste en eso, no es que Dios le va a hacer como Nabucodonosor, que comió pasto como los bueyes, y le crecieron pelos como plumas de águila, y le crecieron las uñas como un ave. Tal vez a usted lo que le viene es el corte, y no sabemos si le dará tiempo. Por eso lo que hablamos al principio del servicio: si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No espere que Dios le corte el camino, le corte la vida. Para usted, no, y si no hay más tiempo, o sea, y si no, después que corte, después de que Dios lo corte, ya usted no podrá tomar decisión. No se ponga a creerle a los católicos romanos que dicen que hay un sitio que llaman el purgatorio. No, eso no existe. El purgatorio es aquí en la tierra. Aquí es donde podemos purgar nosotros nuestros pecados, sacarlos. Eso es lo que quiere decir purgar, limpiar. Entonces, aquí es donde podemos nosotros limpiarnos. Aquí es donde podemos confesarle a Dios nuestros pecados. Después que una persona muere, aquí es donde podemos humillarnos delante de Dios. Después que la persona se muere, ya no puede humillarse, ya no puede hacer más nada. Ya no puede poner su vida en sacrificio a Dios, por decirlo así. Ya no puede dedicarla, ya no puede dedicar su vida a Dios. ¿Por qué? Porque ya se murió, ya no tiene vida, está muerto.
el momento es ahora, que estamos vivos, de dedicar nuestra vida para Dios, sea lo que sea que Dios diga. Porque Dios no lo va a mandar a hacer a usted algo que a usted le gusta hacer. No, Dios le va a mandar a hacer, lo va a mandar a hacer es algo que a usted no le gusta hacer. Y Dios lo va a mandar para un sitio donde a usted no le gusta ir. Y lo va a levantar de madrugada. Usted que es dormilón o dormilona, Dios lo va a levantar de madrugada. Entonces, si usted está dispuesto, entonces Dios también está dispuesto. Pero Dios no lo va a obligar, Dios está esperando por usted. Dios está esperando que usted reconozca que la preeminencia es de Dios, que nuestra dependencia es de Dios porque Él es superior a nosotros. Que no nos vaya a pasar como Nabucodonosor. Entonces, cuando usted reconozca que la superioridad es de Dios y que usted es un simple humano, usted es un simple humano, usted no puede hacer nada sin Dios. Usted se graduó porque Dios le dio la sabiduría y la inteligencia para graduarse. Usted lo que tiene, sean propiedades, carros, casas, lo que tenga, eso lo tiene porque Dios se lo dio para que usted lo administrara. Eso no es suyo, ese es de Dios, que se lo dio para que lo administrara. Y algún día usted va a dar cuenta de eso. Usted va a dar cuenta de lo que Dios le dio para que usted administrara, y usted, si usted lo administró bien, usted va a responder bien. Pero si no cuidó lo que Dios le dio para que lo administrara, entonces, ¿qué va a decir? No tiene excusa. Y eso que Dios le da puede ser cosas materiales, pero puede ser también su familia. Dios le ha dado una familia, una esposa y unos hijos para que usted los críe y los mantenga en sujeción y tenga su hogar en orden. Si usted no lo hace, usted va a darle de cuenta a Dios por eso. Entonces, debemos primeramente reconocer, humillarnos delante de Dios y reconocer que sin Dios no podemos hacer nada. La preeminencia es de Dios. Entonces, como la preeminencia es de Dios y ya Él pagó, que es lo mejor para nosotros, Él ya pagó. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Él pagó el precio. Estábamos condenados. Y Él pagó el precio de nuestra condenación. Y tenemos la oportunidad de ser salvos gracias a Él. Y si no le damos la preeminencia a Él, no le damos la gloria a Él, entonces, ¿qué beneficio podemos obtener? Ninguno. Dios está esperando que nosotros lo reconozcamos. Y dice acá esta escritura de la carta a los Colosenses, el capítulo 1, versículo 3. Damos gracias a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Si es que en su vida se manifiesta eso, porque puede ser al contrario. Y si es al contrario, bueno, arrepiéntase de ese pecado, de esa maldad. Arrepiéntase y ponga su vida en las manos de Dios. Entregue su vida a Dios, que Dios lo procese. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. Porque nosotros no nos ponemos acá a traerle malas noticias a ustedes, no. Nosotros le traemos buenas noticias. Por eso es que se llama así, Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias para que usted sea salvo. Entonces, ya usted ha oído, dice la palabra, por la palabra verdadera del Evangelio, porque hay palabras mentirosas también del Evangelio. Hay evangelios mentirosos. Hoy en día hay más de 3.000 religiones, más de 3.000 evangelios.
¿Y qué dice eso en el Evangelio? Que usted tiene que ser próspero. Amén, tiene que ser próspero, pero no de la forma como lo enfocan ellos. Ellos lo enfocan es en la riqueza, ellos lo enfocan es en el dinero, ellos lo enfocan en las cosas materiales. No, el Señor Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, dice, el cual ha llegado hasta vosotros, como por todo el mundo, y fructifica y crece, como también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Usted ya oyó, usted está en este momento oyendo la verdad, usted está oyendo la palabra verdadera. Como les dije, hay más de 3000 religiones y todas dicen que tienen la verdad, pero filtrélas por medio de la Biblia, ahí se dará cuenta quién tiene la verdad. Entonces todos debemos llevarlo a la Biblia, no solamente un versículo, tiene que concordar con toda la Biblia. Entonces cuando concuerde con toda la Biblia, ahí usted se va a dar cuenta que ese es la verdad, ese es lo que puede darle a usted beneficio espiritual. Dice la palabra, por cuanto agradó al Padre, no, vamos más arriba, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Si usted dice que usted pertenece a la iglesia de Dios, el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo místico de Jesucristo, el cuerpo místico de Jesucristo no es una religión, no, es una experiencia. El cuerpo místico de Jesucristo es una experiencia que usted tiene que tener, es una revelación que usted debe recibir de parte de Dios. Dice, y Él es la cabeza, o sea que la dependencia nuestra, porque vamos a ver nuestro cuerpo, cómo se mueven las manos, los brazos, cómo se mueve nuestra boca para hablar, porque el cerebro que está en la cabeza da la orden. Así es la iglesia. El cuerpo es la iglesia, y la iglesia no se mueve hasta que la cabeza da la orden, hasta que Jesucristo da la orden. Y dice la palabra, vamos a saltar acá al versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces tiene que expresar su vida, tiene que dar testimonio de su condición espiritual. Y en el versículo 16 dice, no, el 12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia, de la herencia de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Entonces, yo no le puedo perdonar sus pecados. Yo le puedo perdonar a usted algo que usted me hizo a mí. Algo que usted dijo de mí, yo se lo puedo perdonar. Pero cuando se trata de Dios, usted tiene que pedirle perdón a Dios. Si es a mí, primero a mí y después a Dios. Pero si es con Dios, bueno, vaya que Dios. Vaya a Dios, porque Él fue el que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Cuál es ese reino? El Espíritu Santo. Entonces nosotros no podemos enfocar nuestra mirada en las cosas que tengamos, en lo material que podamos tener. No, nosotros no podemos fundamentar nuestra vida espiritual
en la riqueza, como hizo Nabucodonosor. No. Nosotros debemos más bien hacer a un lado eso y poner en primer lugar a Dios, darle la preeminencia a Dios, la superioridad, la importancia a Dios. ¿Por qué? Porque los que quieren enriquecerse, dice la palabra ya en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 9, que los que quieren enriquecerse, o sea, usted debe trabajar y afanarse, es para el sustento. No se afane en la riqueza, no. Si Dios le va a dar algo, se lo da, sin necesidad de que usted se afane, sin necesidad de que se preocupe. No tiene por qué preocuparse. Hay muchos que se preocupan en eso, se afanan porque quieren hacer dinero y quieren tener mucho dinero. Eso es malo, mire lo que dice la palabra acá. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Un lazo es una trampa. El que pone trampa es el diablo. Le pone la tentación y cuando usted agarra la tentación, entonces cae en la trampa. Ese es el diablo. Y en muchas codicias locas y dañosas, no debemos codiciar. Debemos codiciar lo que dijo el salmista. Codicia y ardientemente desea mi alma estar todos los días en los atrios de la casa de mi Dios. Eso debe ser nuestra codicia. Buscar las cosas espirituales, buscar más de Dios, el beneficio espiritual. Porque esas codicias son locas y dañosas, que hacen daño, que hunden a los hombres en perdición y muerte. Mire las consecuencias que trae. Perdición. Porque si usted pospone lo que Dios le dice que haga, y lo sigue posponiendo, y mañana dice, no, mañana. Y pasó mañana dice, no, mañana. Y todos los días dice mañana. Y cuando el hermano, la hermana lo invitan a los cultos, le dicen que debe aceptar al Señor y ponerle en la mano al Señor sus pecados, confesárselo. Usted pospone eso y pospone y dice mañana y mañana y mañana. Bueno, tal vez no haya un mañana. En perdición y muerte. No le estamos hablando, como le dije hace unos momentos, de la muerte de este cuerpo, no. Es la muerte segunda, la muerte del alma, separación eterna de Dios. Porque el amor del dinero, eso es lo que pasa. Que en vez en lugar de enfocar su amor eso que sienten, esa preeminencia, dársela a Dios, se la dan es al diablo, se la dan a Mamón, que es el Dios de la riqueza, se la dan allá, a Satanás, y no se dan cuenta. Muchas veces, la mayoría de veces no se dan cuenta. A veces les pasa como Nabucodonosor, Dios le permite alzar sus ojos y se dan cuenta y arreglan el asunto, pero ¿y si no le da tiempo? Entonces dice la palabra, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males. Si usted está sufriendo un mal, examine su vida. Tal vez puede ser eso. No es que le estoy diciendo que sea eso, no. Pero por eso al principio del servicio le dije que tenemos que examinar nuestras vidas. A diario examinarnos. Para no darle entrada al enemigo. Entonces, el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos, codician es el dinero, en vez de codiciar estar todos los días en la casa de Dios, codician es el dinero, se descaminaron de la fe. O sea, Dios les dio a conocer algo que no conocían, una cosa que no conocían, pero no obedecieron y se descaminaron. Se descaminaron de la fe. La fe es la revelación. Entonces Dios le reveló algo, porque dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 18, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto porque Dios se lo manifestó. O sea, a ellos les es revelado, ya Dios se lo reveló. A usted ya Dios le reveló la palabra. Y entonces, ¿por qué razón usted va a permitir que usted sea descaminado de la fe, de la revelación? Dios le ha revelado, pero no lo que le reveló al hermano William Branham, no lo que le reveló al hermano Galdona, ni a ninguno de los otros hermanos que ya están con el Señor. No, es lo que nos está revelando hoy en día a nosotros, lo que le está revelando a usted hoy en día. No permita que el diablo lo descamine de la revelación, de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, mire cómo lo llama Dios, oh mujer de Dios. No le está diciendo un mundano, infiel, no. Si usted ve que ha sido un infiel, bueno, empieza a ser fiel desde ahora. Entonces, el Señor le dice, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Nosotros mismos, usted y yo, cada uno de nosotros debemos huir de estas cosas. No esperar que Dios venga a sacarnos los malos hábitos. No. Nosotros somos los que tenemos que huir de esas cosas. La palabra nos lo dice. Huye de estas cosas. Y sigue la justicia, el cumplimiento de la palabra. La piedad, que es temor de Dios, es ser como Dios. La fe, que es revelación. La caridad, que es amor. La paciencia, para esperar en Dios. La mansedumbre. Mire todas estas virtudes, todas estas manifestaciones de Dios. La mansedumbre. ¿Quién era manso? ¿Quién dice la Biblia que era el más manso? El Señor Jesús. Él era manso y humilde, de corazón. Era manso como Dios. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, Dios le pone estas palabras que hemos hablado en el día de hoy, Dios las pone en sus manos. ¿Qué decisión va a tomar usted? ¿Cuál va a ser su respuesta a Dios? ¿Qué va a hacer usted a partir de hoy que ya escuchó esas palabras y usted está haciendo? No le estamos diciendo que lo esté haciendo, bueno, tal vez lo esté haciendo. Si lo está haciendo, entonces arregle su vida. Huya de esas cosas, como dice la palabra de Dios. No siga haciendo lo malo. Deje de hacer lo malo, ahora aprenda a hacer lo bueno. Huya de esas cosas. Pelea la buena batalla de la fe. Porque es una pelea, es una batalla. Dios nos revela algo y nosotros tenemos que pelear contra el diablo para darle cumplimiento a eso. Porque el diablo no nos la va a poner facilito, el diablo se atraviesa y nos echa una camionada de basura para que nosotros tengamos un obstáculo, nos pone pruebas, nos pone cosas en el camino. Pero nosotros peleamos la buena batalla de la fe, tiene que pelear la buena batalla de la fe. Entonces, después que usted escuchó todas estas palabras, toda esta exhortación, todas estas cosas que Dios le ha dicho a usted en el día de hoy y los consejos de parte de Dios, ¿qué decisión va a tomar usted? Dios está esperando que usted tome una decisión. Si usted decide no obedecer, bueno, Dios lo deja quieto, Dios le sigue dando palabras y Dios sigue a la puerta llamando, como dice la palabra. Pero va a llegar el día cuando ya no habrá más ese llamado. Ya no va a haber tiempo. Entonces, entre tanto que hay tiempo, usted tiene la oportunidad de hacerlo. Y ese día es hoy. Ese día es esta noche. No lo deje para mañana. Porque no sabemos si habrá un mañana.
Tal vez mañana usted recibe la noticia de que partió el hermano José con el Señor. ¿Qué podemos decir nosotros? Gloria a Dios. Yo tomé mi decisión a tiempo. Pero si usted examina su vida y se da cuenta que hay cosas que hay que arreglar y las pospone, entonces corre peligro, corre un riesgo. Entonces no espere que Dios le dé una mala noticia, que Dios lo corte por desobediente. No, obedezca de una vez. Tome su decisión, tome la buena decisión que Dios está esperando que usted tome en el día de hoy. Porque si hoy oyere su voz, no endurezca vuestro corazón. Si usted dice, no, mañana o la próxima semana, usted está endureciendo su corazón. Y a quien hablamos de la transformación, ¿a quién le da Dios la transformación? A aquellos hijos obedientes que han sido procesados por Dios, se han dejado procesar y han peleado la buena batalla de la fe y han obtenido la victoria. Entonces a esos que tienen esa victoria son los que Dios va a transformar. Y cuando Dios haga eso, se terminó el tiempo. Muchos van a decir, no, ahora sí sé que lo que los hermanos decían allá en los servicios, por internet, en el Tabernáculo de Benecer, en Radio Benecer Online, en donde sea que usted lo escuche o lo vea. Allí es verdad lo que decían los hermanos, ahora sí voy a aceptar al Señor, ya no habrá más tiempo. El tiempo es ahora. La decisión que usted tiene que tomar es ahora. Y eso sí, no estancarse, sino empezar a caminar con el Señor y a obedecer cada revelación de Dios, a pelear la buena batalla de la fe, obedeciendo, el Señor diciéndole y usted obedeciendo de una vez. Así es como va a llegar al fin que estamos esperando. Eso es lo que nosotros queremos, que usted sea salvo. Dios no quiere que usted se pierda, ¿no? El Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No es como el mundo la da, yo os la doy. Entonces esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa todo razonamiento suyo. La sabiduría de Dios, eso es lo que Dios quiere que usted reciba, no su propia sabiduría humana, porque la sabiduría humana es terrena, animal y diabólica. No es que le vamos a decir que deje de estudiar, no. Si Dios le permite estudiar, estudie. Pero no enfoque su vida espiritual en eso. No, enfóquela en el conocimiento del Señor Jesucristo, en tener la vida de Dios en su corazón y obedecer a cada palabra que Dios le exprese y en darle la preeminencia a Dios y darle la importancia a Dios. Decirle, Señor, yo dependo de usted. Eso es lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros. Y bueno, en esta hora, si usted está decidido a hacer eso, bueno, vamos a orar que sea el Señor el que lo procese, porque nosotros no podemos hacer eso. Ese es un trabajo de parte de Dios. Nuestra comisión es decirle a usted la verdad. Ya se la dijimos. De aquí en adelante, usted es responsable. Oremos. Señor bendito. Padre, gracias por estas palabras, Señor. Nos hemos ocupado, Señor, y tú lo sabes, en lo que tú nos dijiste, Señor. Y podemos decir ahora, Señor, siervos inútiles somos, Señor, porque hemos hecho lo que tú nos mandaste. Nos hemos ocupado, Señor, en esas palabras que tú mandaste que dijéramos y las hemos dicho, Señor. Encárgate tú, Padre Santo, de que esas palabras que han entrado al corazón de estos hermanos y amigos que están escuchándote, Señor, sea esa palabra sembrada en buena tierra, que caiga en buena tierra, Señor, que germine, que crezca, que dé hoja, flores y frutos, que llegue a ser un árbol beneficioso, Señor. Eso es lo que tú quieres, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Nuevamente nos ponemos en tus manos para que tú sigas obrando y usando estos humildes instrumentos, Padre Santo, para la gloria y honra tuya. Ponemos en tus manos también a nuestros amigos que están escuchando este servicio, Señor, y que hoy han tomado la buena decisión por ti. Señor, toma esa decisión, toma esas palabras y perdónalo, Señor. Perdona todo pecado, perdona toda cosa, toda iniquidad.
toda mancha, toda arruga, toda cosa sea quitada, Señor, de ellos, y que desde ahora, Señor, empiecen a caminar, Padre, contigo. Que empiecen a caminar, Señor, por ese camino, Padre bendito, ese camino glorioso tuyo, Señor, que es angosto y que tienen que caminar con mucho cuidado, o que debemos caminar con mucho cuidado, Señor, y por eso es que te necesitamos a ti, Señor. Nuestra dependencia es en ti, porque te necesitamos para caminar ese camino, Señor, para ir tomado de tu mano. Si tropezamos, no caigamos, Señor. Y si alguna vez hemos caído, o alguno de nuestros hermanos que esté escuchando ha caído y quiere reconciliar su vida contigo, Señor, dale la mano, Señor, y que empiecen nuevamente, Señor, ese camino, y ahora sí, Señor, vigilando y a la expectativa de cada palabra tuya, Señor, y cumpliendo, Señor, cumpliendo cada revelación tuya, cada cosa que tú quieres que ellos conozcan, sea cumplida, Señor, en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra, te damos la preeminencia a ti, Señor, porque tú eres grande, Señor, y para siempre es tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén. El Señor los bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.